Y vamos a seguir con un ejemplo más. Entonces, aquí estamos con otra inecuación racional, es decir, que es fracción. Esta a simple vista pareciera más fácil que las anteriores, pues vamos a ver si es así. Entonces tenemos 2x menos 7, x menos 5, y este 3 directamente lo voy a traer aquí restando. Todo eso menos 3 menor o igual a 0, porque hemos visto que para resolver este tipo de inecuaciones debemos dejar el 0 en un lado y convertir todo lo que está al otro lado en una sola fracción, no en fracciones parciales. Entonces vamos a convertir todo esto en una sola fracción. Para eso voy a meter el 3 aquí en el denominador, multiplicando por ese denominador. Entonces, como siempre digo, si esto no se entiende bien, por favor vean los videos de fracciones parciales, si no, no se va a poder entender. Y aquí el menos 3 multiplicado por este denominador. Muy bien, o lo que es lo mismo, podríamos amplificar esto y al final vamos a llegar a lo mismo. A veces hay más de una forma de ver un mismo ejercicio. Muy bien, entonces empezamos a desarrollar un poco. Y vamos a tener eso de ahí. Seguimos desarrollando, vamos a tener sumando semejantes, vamos a tener menos x más 8. Y todo eso sobre x menos 5, menor o igual a 0. Muy bien, ahora nuevamente vamos a igualar numerador y denominador a 0. En este caso ninguno se puede factorizar, por lo tanto yo directamente igualo el numerador a 0. Y para que el numerador sea 0, esto se viene aquí, se vuelve positivo, x tiene que valer 8. Y esto también lo igualo a 0. X menos 5 lo igualo a 0. Y x tendría que valer menos 5. Muy bien, yo ya tengo mis dos valores límites. En este caso solamente son dos, lo que va a definir tres intervalos, lo que lo hace un poquito más corto que el anterior ejercicio. Entonces lo vamos a hacer acá. Vamos a escribir los límites. 0 yo lo pongo siempre como una referencia. Lo voy a poner pero acá. Acá le pongo el menos 5. Por acá le pongo el 8. Y muy bien, los límites son solamente estos dos. El 0 solo lo puse como una referencia, no es un límite. Muy bien. Entonces hemos visto que tenemos dos métodos. Vamos a aplicar nuevamente el método del cementerio. Y vamos a escribir esta expresión. Lo voy a escribir acá. Menos x más 8. Ahora, esto va a valer 0 en 8. Y un número menor a 8, como lo es el 0, 0 más 8, 8. Entonces va a ser que todo este intervalo, todo esto de acá, tenga un valor positivo. Seguramente esto también, podría yo probarlo. Podríamos aquí elegir el menos 10. Menos 10 se vuelve más 10. Más 10 más 8 más 18. Y todo esto entonces es positivo. Y seguramente todo esto va a ser negativo, porque generalmente este número define el límite entre lo positivo y negativo. Entonces, por ejemplo, aquí el 10, menos 10 más 8, menos 2. Entonces, como pueden ver, todo esto es negativo. Escribo ahora mi otro factor, que sería x menos 5. Y de la misma forma, x menos 5... aquí hemos cometido un grave error. Esto es más 5. Muy bien. Entonces simplemente vamos a tener que cambiar esto de acá. Y esto se vuelve más 5. Ya parecía muy raro, pero bueno, perdón. Esto es, el factor es x menos 5. Entonces, significa que en 5, de entrada esto no va a cambiar, ¿no ve? Todo lo que está a la izquierda de 8 es positivo y a la derecha es negativo. Ahora, todo lo que está a la izquierda de 5 va a ser negativo. Yo puedo probar el 0. Ahora sí, el 0 va a estar por aquí. 0 menos 5, menos 5, negativo. Y todo lo que está a la derecha, como aquí el 10, 10 menos 5, 5, positivo. Todo lo que está a la derecha
va a ser positivo. Muy bien, ahora vamos a evaluar la fracción entera. Lo vamos a hacer con otro color. Y esta fracción o sea, esta expresión va a ser esto, sobre x menos 5. Y muy bien, vamos a definir el signo. Si esto es positivo, positivo entre negativo, va a ser que toda la fracción sea negativa. Positivo entre positivo, toda la fracción positiva. Y negativo entre positivo, toda la fracción negativa. Entonces, estos son los signos de esta fracción. Y ahora vamos a ver, esta fracción dice que tiene que ser menor o igual a 0. Menor a 0, es decir, tiene que ser negativo. Por lo tanto, este intervalo de acá va a ser una solución. Y este intervalo de acá también va a ser una solución. ¿Por qué? Porque la expresión es negativa y tiene que ser menor a 0, ¿verdad? O sea, tiene que ser negativo. Ahora, vamos a definir este mayor o igual. Primeramente, cuando x es 5, todo esto sería 0. Y no puede haber un denominador 0. Por lo tanto, x no puede ser igual a 5. Entonces, x no puede ser igual a 5. Círculo abierto. Sí o sí. Porque no puede haber un denominador que valga 0. Pero ahora el numerador. El numerador depende de esto. Es decir, si x valiera 8, menos 8 más 8, 0. Y 0 es igual a 0, sí, porque recuerden que este símbolo significa menor o igual. Entonces está incluido. Por lo tanto, el 8 está incluido, círculo relleno. Y esto de acá va a ser la solución al problema. Entonces, si yo lo voy a escribir como intervalo, primer intervalo le puedo decir intervalo 1, intervalo 2, intervalo 3. Entonces, primer intervalo, desde menos infinito hasta 5, abierto y abierto. Unión, el segundo intervalo, que va a ser este, que es desde el 8 hasta el infinito, cerrado en 8, pero abierto en infinito. Muy bien, ahí está. Como pueden ver, no es muy difícil. Este resultó un poco más corto que el anterior. Probaremos el otro método, ya que no duró demasiado. Entonces, el otro método es que una vez que yo tengo aquí mis límites, yo me voy a dar valores en estos intervalos que sean de preferencia fáciles de calcular y voy a ver en qué valores esta propiedad se cumple, perdón, esta desigualdad. Entonces, a ver, en este intervalo 1, creo que el valor más fácil es el 0, que va a estar por ahí. Entonces, yo reemplazo 0 acá y voy a ver 0 más 8 es 8, 0 menos 5, menos 5, menos 5. ¿Esto es menor o igual que 0? Sí, porque positivo entre negativo, negativo. Entonces, decimos que este intervalo de acá, voy a borrar este 0, pero este intervalo de acá cumple, es verdadero. Puedo ponerle un tic o puedo decir que sí se cumple la desigualdad, verdadero también. Muy bien, voy a probar ahora con un valor en este intervalo de acá. Un valor sencillo, no sé, creo que el 6 va a ser el más sencillo. Entonces yo reemplazo aquí, menos 6 más 8 me va a dar 2. Y 6 menos 5 me va a dar 1. Y eso es 2 en sí. 2 menor o igual que 0, no. Por lo tanto, esta desigualdad no se cumple en este intervalo. Yo le pongo falso, no se cumple en este intervalo. Y por último pruebo el último intervalo, que va a ser esto. Me pongo un valor fácil, puede ser el 10. Entonces yo voy a calcular con 10. Menos 10 más 8, menos 2. 10 menos 5, 5. Menor o igual a 0. Entonces de entrada esto es negativo. ¿Un negativo es menor o igual a 0? Sí, siempre cumple. Entonces yo sé que los valores en todo este intervalo van a cumplir. Y como pueden ver, el resultado es el mismo. Cuando utilizar este último método, que no sé qué nombre tenga, pero este de aquí es el método del cementerio. Entonces, cuando utilizar cada uno de esos métodos,
Pues creo que depende un poco de cuántos factores hay y también de cuáles son las raíces, cuáles son estos números, esos límites. Porque si los límites fueran como hemos visto en el anterior ejercicio, acá, por ejemplo eso, para probar un valor por aquí, necesitaría poner un decimal, ¿no ve? Menos 1,2 o algo así, y encima como esta expresión es un poquito compleja, pues voy a tardar más. Tal vez con calculadora lo podría hacer. Entonces, en este tipo de casos, creo que es más fácil calcular directamente los signos para cada uno de esos y después calcular el general. Pero si los números fueran sencillos como este, pues también es bastante fácil hacer los cálculos porque encima la expresión también es sencilla. Entonces, cuando esa expresión es simple y los números también, creo que podría ser un poquito más rápido este método de acá. Bueno, espero que se haya entendido. Como siempre, la práctica es lo único que nos va a ayudar a mejorar. Aquí les dejo, hay en sí, desde las sencillas, hay fraccionarias, desigualdades fraccionarias. Sáquenle un screen, por favor, porque tienen que practicar. No hay otro secreto. La única forma es practicando. Y aquí hay otras más. Entonces, hora de practicar. Espero que se haya entendido. Apoyen al canal, denle un like. Nos vemos en el siguiente video.